altura. Los cambios ambientales que se producen con la altura. Hay que tomar en cuenta una cosa importante. La composición del aire. La composición del aire en cualquier parte del globo terráqueo, ya sea a nivel del mar o en la altura, es la misma, con una composición de oxígeno de alrededor de 20.95%, que es, o sea, es equivalente más o menos al 21%. Nitrógeno 78% y otros gases dan el 1%. Dentro de estos gases están todos estos, incluyendo el CO2, un poco de agua y todos los contaminantes del medio ambiente. Esta composición del aire no varía a nivel de la atmósfera de la Tierra. Estas fracciones son constantes independientes de la temperatura, la presión o la altitud en la que uno se encuentra. Lo que varía es la presión barométrica. O sea, la composición del aire a nivel del mar o en la altura, si ustedes pueden fijarse aquí, la composición del aire a nivel del mar o en la altura es la misma. Oxígeno 20.9%, 21%, oxígeno 20.9, 20.9, 21%. Nitrógeno 78.6, nitrógeno 78.6. O sea, la composición del aire no cambia a nivel del mar con la altura. Lo que cambia es la presión barométrica, la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra, la atmósfera del planeta Tierra sobre la superficie. La atmósfera del planeta Tierra tiene una altura de 16 kilómetros. Esos 16 kilómetros asociados con la gravedad de la Tierra ejercen una presión determinada sobre la superficie de la Tierra que se llama presión barométrica. Esa presión barométrica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, porque como ustedes se pueden dar cuenta, es toda la atmósfera que está ejerciendo su presión a nivel del mar. Mientras que si vamos subiendo en la altura, si llegamos a 5.000 metros, por ejemplo, en esta montaña, 5.000 metros, hemos perdido ya no tenemos 16.000 metros de atmósfera. 16.000 metros de atmósfera menos los 5.000, en esta punta solamente quedan 11.000 metros de atmósfera. Entonces, en esta punta, la presión que ejerce la atmósfera ya es menor que sobre el nivel del mar. Por eso la presión barométrica disminuye. Y en este ejemplo, por ejemplo, la presión barométrica ha bajado a 440. Por ejemplo, 440 milímetros de mercurio. En fisiología respiratoria, lo que es importante es la presión inspiratoria de oxígeno. La presión inspiratoria de oxígeno. Según la ley de Dalton, la presión total está dada por la sumatoria de todos los gases. Entonces, si yo tengo 760 milímetros aquí, debe haber aquí una presión de todos estos gases. Entonces, ¿cómo yo obtengo eso? Multiplicando la concentración del gas por la presión barométrica. En este caso de oxígeno, multiplico esto y a nivel del mar la presión inspiratoria de oxígeno es 159. Y si voy multiplicando los otros gases, su sumatoria total va a ser siempre 760 milímetros de mercurio. Si voy a nivel en la altura, ¿me escuchan? Sí, ¿Me doctor. están escuchando? Sí, doctor. De rato en rato suspiren o hagan una tos por lo menos, porque
Hablar contra mi computadora no es de lo más agradable. Está bien, doctor. La composición de los gases en la altura, al disminuir la presión barométrica, si yo multiplico la misma concentración con menos presión barométrica, me va a dar una menor presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, es esta variación en la presión inspiratoria de oxígeno lo que hace es lo que origina el cambio en la fisiología de la altura. Es por esta variación en la presión barométrica lo que hace que nosotros en la altura respiremos menos presión de oxígeno. No cambia la concentración de oxígeno, cambia la presión inspiratoria de oxígeno porque hay menos presión barométrica. Esto es importante porque en fisiología respiratoria lo que induce el intercambio gaseoso es la presión alveolar de oxígeno. El intercambio gaseoso se produce por una diferencia de presión entre la presión venosa de oxígeno que va llegando por las arterias pulmonares y la presión arterial de oxígeno. Esta diferencia de presión entre la presión alveolar de oxígeno y la presión venosa de oxígeno hace que se produzca una difusión del oxígeno del alvéolo hacia las venas, hacia la sangre venosa pulmonar y se convierte en sangre arterial pulmonar oxigenada. Entonces es importante conocer la presión alveolar de oxígeno para poder determinar cuán adecuado es el intercambio gaseoso, cuán adecuado es la fisiología pulmonar. Y en la altura es esta presión alveolar de oxígeno la que va a cambiar y la que va a inducir la disminución de la presión de oxígeno en la altura. Cuando nosotros respiramos en fisiología respiratoria, entra la ventilación alveolar por la vía respiratoria, llena un alvéolo de aire de ventilación y eso se llama ventilación, se llama B. Y por una arteriola pulmonar circula una determinada cantidad de oxígeno, eso se llama perfusión, Q. Eso se llama relación BQ. Esta relación BQ permite analizar las causas, permite analizar lo adecuado del intercambio gaseoso o en circunstancias anormales la patología que puede suceder del intercambio gaseoso, esta relación BQ. En cuanto al, cuando entra el aire, cuando está entrando el aire, entra a una determinada presión que se llama presión inspirada de oxígeno, que aquí hemos visto que es esta. Esta es la presión inspirada de oxígeno, es la presión parcial de oxígeno. A nivel del mar 159 o en esta altura sería 92. Esa es la presión inspirada de oxígeno. Pero a medida que va entrando el aire por la nariz, por las fosas nasales, lo primero que hace el aire es calentarse y humidificarse. Entonces se incorpora otro gas, Si ustedes se fijan aquí, la concentración de agua en el aire es una cantidad ínfima, 0.046. Sin embargo, cuando está entrando por las fosas nasales, ese aire adquiere una temperatura y una saturación de agua importante, que hace que esa presión aumente mucho y disminuye la presión, porque aquí vemos que la presión que ejerce el agua en la atmósfera es baja, 3.5, aquí es 2. Pero sin embargo, a nivel del alvéolo, como se ha saturado el aire de agua, esa presión de oxígeno, esa presión de agua es mucho más alta. Entonces, aquí se incorpora en la fórmula de la presión alveolar de oxígeno la presión de agua. Y además se incorpora otro gas que es el CO2. La presión alveolar del CO2
Si ustedes se fijan aquí en el aire, la concentración de CO2 es 0.04%, con una presión prácticamente nula, una presión de CO2 nula en el aire atmosférico. Sin embargo, en el microambiente del alvéolo, la presión de CO2 ejerce una presión mayor debido a que su concentración aquí es mayor. La difusión de oxígeno es rápido porque el CO2 es muy difusible a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, esta presión alveolar de oxígeno no es la misma que la presión inspiratoria de oxígeno, sino que va disminuyendo porque se incorporan dos gases. Y esa presión alveolar de oxígeno nosotros la calculamos conociendo la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno. Esta primera parte sería la presión inspiratoria de oxígeno. Esta primera parte es esta, 159 o 92 en este caso, es la presión, la concentración por la presión barométrica. Esta es la presión barométrica. A eso hay que disminuir la presión de agua, que en el alvéolo ejerce una presión importante, que es de 47 milímetros de mercurio cuando la temperatura del individuo tiene 37 grados. Y hay que disminuir el nivel de PCO2 dividido por una constante, la constante respiratoria. El PCO2 normalmente en Cochabamba es alrededor de 30 a 32. Entonces, todos estos gases, todos estos otros dos gases que se incorporan al aire que estamos respirando, disminuye aún más la presión inspiratoria disminuye aún más la presión inspiratoria de oxígeno. Si yo respiraba aquí en este punto de la montaña con 92, a mi alvéolo no va a llegar 92, sino que va a disminuir 47 milímetros por el agua y otro tanto por el CO2. Entonces, posiblemente a mi alvéolo solamente llegue, qué sé yo, 50 o 45. Entonces, eso ya disminuye mucho la presión alveolar de oxígeno y produce hipoxemia. Por eso que es importante conocer la presión alveolar de oxígeno. En condiciones ideales, cuando la ventilación y la perfusión son iguales, cuando aquí entra 100 ml por minuto de aire y por aquí circula 100 ml por minuto de sangre, si dividimos 100 entre 100, cuando la relación BQ es 1, entonces se produce un equilibrio total de la oxigenación. La presión alveolar de oxígeno es igual a la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2. Pero estas condiciones de BQ1 no se da en todo el alveolo, en todo el pulmón. Normalmente la relación BQ habitualmente es menos de 1 o es más de 1 dependiendo la posición en la que uno está o dependiendo cuán abiertos están los alvéolos o en qué posición adoptamos. Las zonas de West en fisiología nos indican que un alvéolo, que las partes pulmonares en la parte pulmonar superior tienen una relación BQ mayor de 1, mientras que en la parte inferior la relación BQ, no, en la parte superior la relación BQ es más de 1, hay más ventilación que perfusión, mientras que en las partes inferiores del pulmón la relación es menos de 1, hay menos ventilación que perfusión. Esta relación BQ de 1 no se da en todo el pulmón. Y es por eso que existe una diferencia alveolo arterial de oxígeno entre 10 a 15 milímetros. O sea, siempre va a haber, si aquí yo tengo 80 de presión alveolar de oxígeno, menos 15 milímetros, aquí en la parte arterial voy a tener 70, 75 milímetros. Nunca se va a equilibrar esta presión alveolar de oxígeno, nunca se va a equilibrar esto porque no todo el pulmón tiene relación BQ de 1.
Entonces, esta es la ecuación de la presión alveolar de oxígeno. Entonces, lo que sucede, los cambios en fisiología respiratoria con la altura, es que la presión barométrica va disminuyendo, va disminuyendo. Y los estudios que se han hecho en Cochabamba o en Bogotá, en Cochabamba a 2.560 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica es más o menos 565 milímetros de mercurio. A 2.600 es 560. En Cochabamba, 2.565 metros sobre el nivel del mar es 565. Esa es la presión que tienen que acordarse. Entonces, cuando nosotros estamos a nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio. A medida que vamos subiendo en altitud, la presión barométrica va disminuyendo. Va disminuyendo. Estas son las ciudades más o menos donde se han hecho estudios para determinar los niveles de presión barométrica y las presiones inspiratorias. Sin embargo, aquí, si ustedes se fijan, la concentración de oxígeno en toda la altura, incluyendo la parte más alta a 5.000 metros, la concentración de oxígeno sigue siendo 21%. Okay. Lo que cambia es la presión barométrica, disminuye. Y al disminuir y yo multiplicar esto por esto, disminuye la presión inspiratoria de oxígeno, que a nivel del mar es 150 y va disminuyendo a medida que sube en la altura. Llega un momento que cuando baja por debajo de 100, cuando baja por debajo de 100 la presión inspiratoria de oxígeno, entonces entramos en un nivel de hipoxia hipobárica, porque la presión inspiratoria de oxígeno disminuye, y esta disminución induce a una disminución de la presión alveolar de oxígeno. En La Paz, a 3.000 metros de altura, con una presión barométrica de 522, tiene una presión inspiratoria de oxígeno de 109. Aquí más o menos nosotros estamos por acá, con 2.560 con 118 milímetros de mercurio. Esto es lo que vivimos aquí en Cochabamba. La presión barométrica en Cochabamba a 2.560 es 565 milímetros de mercurio. La concentración de oxígeno es 21%. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, tenemos que en Cochabamba la presión inspiratoria de oxígeno es de 118 milímetros de mercurio. Esta es la presión con la que nosotros respiramos el oxígeno aquí en Cochabamba. De esta presión, a medida que entra este aire por mis fosas nasales, va a disminuir en 47 puntos cuando llega al alveolo por la presión de agua, y en otro tanto por el CO2 que sale a nivel del alveolo. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno no va a ser 117 o 118 milímetros de mercurio como está indicado acá, sino va a ser alrededor de 80 milímetros de mercurio en Cochabamba. Solamente 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se incorpora esta presión de agua que es 47, se incorpora la presión de CO2 que es 35. Entonces, estos dos valores a nivel del alvéolo, desplazan los otros gases que son el nitrógeno, que es un gas inerte, y el oxígeno. Porque siempre la sumatoria de esto debe ser 565 milímetros de mercurio. Si yo sumo esto es 565. Y si yo sumo esto también es 565. Por la ley de Dalton, siempre la sumatoria va a ser el total único. No puede haber más presión en el alvéolo que en la atmósfera. Por lo tanto, si se incorpora un gas o como el agua o otro gas como el CO2, entonces tiene que disminuir a la fuerza los otros gases, el nitrógeno en este caso disminuye, y también disminuye el oxígeno. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno
En Cochabamba es alrededor de 80, es lo que se maneja. Porque, esto es en Bogotá, ¿no? Porque es un poquito más alto. Esto es a nivel del mar. A nivel del mar, fíjense ustedes, sigue siendo 159 el valor inicial de la presión inspiratoria de oxígeno. En el aire, el CO2 sigue siendo igual. Aquí a nivel del mar, el CO2 es 0,3, en Cochabamba es 0,2. La presión de agua es variable, La presión de agua a nivel de los alvéolos también es 47 a nivel del mar, porque los humanos en los alvéolos, la saturación de agua por la nariz es la misma a nivel del mar que en la altura. El CO2 es un poco más alto. Y obviamente al aumentar estos dos gases también disminuye la presión alveolar de oxígeno, el aire alveolar. Esto es importante porque cuando llegamos a los 4.000, la saturación de oxígeno, la ideal es alrededor del 90%. Toda saturación de oxígeno por encima de 90% permite un adecuado contenido arterial de oxígeno, un adecuado transporte de oxígeno. Cuando la saturación de oxígeno cae por debajo de 90%, entonces nosotros entramos rápidamente en hipoxia. Y los 4.000 metros es más o menos el nivel hasta donde llegamos al 90%. Por encima de 4.000 metros entramos en un nivel de hipoxia, porque la presión alveolar de oxígeno va disminuyendo y por tanto disminuye también la presión arterial de oxígeno. Una presión arterial de oxígeno de 60, 65 es lo mínimo para tener yo una saturación de 90%. ¿Cuáles son los cambios que suceden en la altura en la fisiología respiratoria? Cuando un niño nace a nivel del mar, cuando nace el niño, se cierra la placenta, se cierra el cordón umbilical, sale de la madre, tiene el parto, se cierra la placenta. Entonces la sangre empieza a circular por el lado derecho de su circulación derecha, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Cuando empieza a respirar el niño, sus arterias pulmonares empiezan a abrirse. Se abren y circula a nivel de los pulmones, entra el aire a los pulmones y oxígeno. Se cierra el conducto arterioso, que es la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, que sale del ventrículo izquierdo, y se cierra el foramen oval, la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que es lo que permitía al feto tener sangre oxigenada de la placenta cuando estaba en el útero de la madre. Cuando estaba en el útero de la madre, la sangre oxigenada de la madre de la placenta venía por acá, pasaba el foramen oval, pasaba el conducto arterioso e iba a la circulación izquierda del feto. Una vez que nace el niño, entonces se abre la circulación pulmonar y empieza a haber circulación pulmonar y se cierra el conducto arterioso y se cierra el foramen oval. Sin embargo, cuando nacen en la altura, estos cambios en la circulación pulmonar, que se abre la arteria pulmonar, no se da y se mantiene la arteria pulmonar con una mayor resistencia, se mantiene con una mayor, aquí la arteria pulmonar está abierta, aquí está cerrada. Entonces se mantiene con una mayor resistencia. Entonces el flujo sanguíneo por la arteria pulmonar está disminuida por estos cambios en la altura. Hay una vasoconstricción pulmonar hipóxica que impide que disminuya la resistencia en la circulación pulmonar. Por lo tanto, se mantienen las presiones elevadas en la circulación derecha y eso hace que exista un conducto arterioso persistente con mayor frecuencia, un foramen oval o por último se convierta en una comunicación interauricular con mayor frecuencia en la altura. Por eso es que en la altura se da el ductus más frecuente, la CIA más frecuente, porque hay más presión en la circulación derecha que hace que estos
orificios no se cierren completamente. A nivel del mar, al suspender la circulación placentaria y con la expansión pulmonar, con el llanto, con la oxigenación alveolar, la primera respiración que hace el niño, se dilatan las arterias y arteriolas pulmonares. Hay un incremento del flujo sanguíneo pulmonar porque se reduce la resistencia vascular pulmonar. Se reduce la resistencia vascular pulmonar. Esta resistencia disminuye y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. En las primeras 24 horas la presión sistólica desciende en forma rápida hasta una presión sistólica de alrededor de 16 milímetros de mercurio. La presión sistólica de la arteria pulmonar baja hasta unos 16 milímetros. La presión sistólica aquí en la arteria pulmonar baja hasta unos 16 milímetros de mercurio a nivel del mar. Las estructuras vasculares pulmonares, estas estructuras vasculares pulmonares a nivel del mar evolucionan rápidamente. El lumen de las arterias pequeñas disminuyen la capa de células musculares lisas. La pared disminuye su capa de células musculares lisas. En las arteriolas desaparecen las células musculares lisas y se fusionan las láminas elásticas internas y externas. La relación de la pared-luz, que es 1 a 1 en el recién nacido, se hace 1 a 10 hasta los 6-12 meses. Eso significa que la pared es bien pequeña y la luz es bien grande de las arteriolas. Por eso hay una reducción de la resistencia vascular pulmonar. Si ustedes ven aquí, a nivel del mar hay una disminución, delgada capa de células musculares lisas, una delgada capa de células musculares lisas. Entonces, la relación entre la pared y el lumen vascular es 1 a 10. Hay menos pared que lumen. Hay más lumen que pared. Y en las arteriolas se fusionan las láminas, el endotelio y la lámina elástica interna, y no hay células musculares lisas a nivel del mar. Solamente es una capa elástica única y el lumen. Mientras que a nivel, en la altura, la remodelación vascular pulmonar ocurre lentamente. Se ha demostrado que en niños que nacen a 4.500 metros, la reducción de la presión sistólica de la arteria pulmonar no llega a los 16 milímetros como a nivel del mar, sino se mantiene alta, hasta 40, 50 milímetros de mercurio. El ductus, el conducto arterioso, persiste mucho más. En los niños hasta los 14 años, la presión en la arteria pulmonar se mantiene alta. La estructura fetal evoluciona lentamente. Esto hace que en la altura haya una gruesa capa muscular de células musculares lisas en las arteriolas pulmonares y el lumen sea pequeño en las arterias pulmonares. Si ustedes ven la diferencia a nivel del mar y en la altura, este lumen reducido disminuye, aumenta la resistencia vascular pulmonar y aumenta la presión en la arteria pulmonar. Y en las arteriolas persiste, hay una muscularización entre las láminas elástica y interna y externa. No desaparecen este epitelio de células, esta capa de células musculares lisas. Y obviamente el lumen es mucho más pequeño a nivel de la altura que a nivel del mar. Estos dos factores de disminución del lumen en las arterias y arteriolas pulmonares son los factores principales por los que no disminuye la presión en la arteria pulmonar. La presión sistólica y la presión diastólicas pulmonares en los niños nacidos a 4.500 metros se mantienen en niveles elevados incluso hasta los 5 años, a niveles de 50, 60 milímetros de mercurio. La presión diastólica alrededor de 25, 30 milímetros de mercurio. Y obviamente esta es la curva a nivel del mar. A nivel del mar
A los 5 años ya la sistólica disminuye alrededor de 15, 20 milímetros de mercurio y la diastólica 5, 10 milímetros de mercurio. Esta persistencia elevada de presiones altas, y esto obviamente se mantiene toda la vida. Deben recordar, por ejemplo, que la presión sistólica pulmonar en Cochabamba, la presión sistólica es entre 25 y 30 milímetros de mercurio y la diastólica de 15 a 20 milímetros de mercurio. O sea, incluso aquí en Cochabamba tenemos una presión sistólica que no está en nivel de 60, indudablemente, pero sí está alrededor de 30 milímetros de mercurio, está aquí. Está por encima del nivel del mar. O sea, tenemos una cierta hipertensión pulmonar moderada. Una cierta hipertensión pulmonar moderada, tanto sistólica como diastólica. Esta persistencia de la hipertensión pulmonar sistólica y diastólica pulmonar hace que nosotros fácilmente con el ejercicio desarrollemos una hipertensión pulmonar severa y no podamos y tengamos complicaciones en la altura. Entonces, la presión sistólica en la arteria pulmonar se mantiene elevada, el índice del ventrículo, el ventrículo derecho se mantiene alto. Aquí el índice ventrículo izquierdo, por ejemplo, el ventrículo izquierdo predomina a nivel del mar, mientras que en la altura sobre todo predomina el ventrículo derecho. El eje del QRS del ventrículo, el eje de los ventrículos a nivel del mar tiene tendencia a estar dirigida hacia la derecha. Todo esto indica que hay un predominio del ventrículo derecho en la altura. ¿Por qué? Porque ese ventrículo derecho tiene que funcionar con mayor fuerza para poder vencer estos niveles de presión elevada en la arteria pulmonar. Si yo tengo una presión sistólica de 30, 35, 40 milímetros de mercurio, obliga a que mi ventrículo derecho tenga que contraerse con mayor fuerza para vencer esa presión sistólica. No es lo mismo que tenga que contraerse para vencer una presión de 15, 16 milímetros de mercurio. Entonces se ha visto que en los recién nacidos se han hecho tomografías a nivel del mar y en la altura y se ven que los ventrículos están hipertrofiados. Sin embargo, a los 5 años, el ventrículo, hay un predominio, a nivel del mar hay un predominio del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se hace más delgado, como normalmente debe ser. Mientras que en la altura, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, se ve que el ventrículo derecho es grande. O sea, prácticamente está igual la masa muscular del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Eso es porque todavía predomina el ventrículo derecho y esto se mantiene durante toda la vida en las personas que viven en la altura. Y esto se hace más acentuado durante el ejercicio. La circulación pulmonar es una circulación de baja resistencia. El gasto cardíaco en reposo es de 5 litros por minuto. En ejercicio puede llegar hasta 30 litros por minuto, dependiendo de la magnitud del ejercicio que hagamos. La circulación sistémica es una circulación de alta resistencia. Sin embargo, el gasto cardíaco también es de 5 litros en reposo, pero en ejercicio también puede subir a 30 litros. Cuando vivimos en la altura y la presión inspiratoria de oxígeno baja y la presión alveolar de oxígeno disminuye, entonces va a haber una hipoxia alveolar. Y esa hipoxia alveolar va a producir una disminución de la oxigenación de la sangre. Vamos a tener un grado de hipoxia. Esa hipoxia a nivel pulmonar va a producir vasoconstricción y a nivel arteriolar va a producir vasodilatación. El cambio a nivel pulmonar de producir vasoconstricción va a aumentar aún más la vasoconstricción que ya existe. Va a aumentar aún más esta vasoconstricción que ya existe. Esta disminución del lumen de
de las arterias y las arteriolas pulmonares, con la hipoxia se van a construir y va a disminuir aún más. Ustedes se imaginan, si en este lumen encima tiene que recibir 30 litros de oxígeno producido por el ejercicio, entonces aquí con el ejercicio rápidamente se va a desarrollar una hipertensión pulmonar severa que va a producir una intolerancia al ejercicio. Es por eso, esta es la causa por la cual se va a producir las enfermedades pulmonares de altura. Esta es la causa por la cual existe cierta intolerancia al ejercicio. En la circulación sistémica, la hipoxia produce vasodilatación. Al producir vasodilatación, hace que se distribuya mejor la sangre en los capilares y aumente el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Cuáles son los cambios que los humanos realizan cuando se vive en la altura? Podemos tener cambios sanguíneos, aumentando la hemoglobina y el número de glóbulos rojos, o sea, produciendo lo que a la larga se va a llamar la poliglobulia. A corto plazo, estos cambios de la concentración de glóbulos rojos se da porque se produce una hemoconcentración. Cuando vamos a la paz, rápidamente tenemos una contracción esplácnica, significa que se produce una vasoconstricción de las arteriolas, del vaso, de las vísceras y redistribuye la sangre. Aumenta la diuresis para concentrar la sangre. Hay una transpiración, disminución de los líquidos asociados a la hiperventilación de la altura. Y obviamente a largo plazo va a haber un incremento de la eritropoiesis con aumento del factor inductor y que va a inducir a la generación de la eritropoietina. Entonces, el factor inductor por la hipoxia va a inducir a la generación de la eritropoietina y la eritropoietina a largo plazo va a producir una eritropoiesis y va a llegar a la poliglobulia. Es por eso que todos los habitantes de La Paz, del Alto, todos son habitualmente poliglobúlicos. Esa es una forma de adaptarse a la altura. Otra forma es aumentar la densidad de los capilares, aumentar la densidad de los capilares en los tejidos periféricos, sobre todo en el músculo. Para mejorar sobre todo el flujo sanguíneo capilar para aumentar la extracción de oxígeno. Porque obviamente las personas siguen viviendo en el alto la altura creo que es 4.000 metros, o sea, siguen viviendo, siguen trabajando. Entonces, aumentan su densidad de capilares a través, ya sea por una angiogénesis, crecen nuevos capilares porque este factor inductor por la hipoxia que produce un factor de crecimiento vascular, producen nuevos capilares, la densidad de los capilares aumenta y los capilares de los tejidos tienen una menor resistencia vascular. Están vasodilatados porque tienen mediados por el óxido nítrico o la adenosina. Y los capilares están abiertos mayor tiempo para permitir un mayor flujo sanguíneo durante mayor tiempo para que exista una mayor extracción de oxígeno. Estos dos mecanismos de autorregulación capilar permiten que exista un mayor flujo sanguíneo, hacia los tejidos. Y esto también permite adaptarse a la altura. Hay un cambio en la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina que indica con qué afinidad la hemoglobina se sujeta al oxígeno, porque al final el oxígeno es el que debe salir hacia los tejidos. Esta curva cuando se desvía a la derecha, es bueno. El desvío a la derecha significa que se produce porque hay acidosis, hay aumento del 2,3-difosfoglicerato y hay aumento de la temperatura. Estos dos factores son los que suceden en la altura.
La acidosis y el aumento del 2,3-difosfoglicerato hacen que esta curva de disociación de la hemoglobina se desvíe a la derecha en la altura y permita una mayor liberación del oxígeno de la hemoglobina hacia los tejidos. Cuando esta curva se desvía a la izquierda en condiciones patológicas de alcalosis, de disminución del 2,3-difosfoglicerato o hipotermia, es malo. En condiciones de la altura, entonces hay un aumento de la afinidad a nivel alveolar. Aumenta el 2,3-difosfoglicerato, el efecto Aldán. O sea, la hemoglobina es capaz de captar más oxígeno a nivel alveolar y es capaz de liberar más oxígeno a nivel periférico. Disminuye la afinidad a nivel periférico, o sea, libera el oxígeno a nivel periférico y capta más rápido a nivel alveolar. Esta disminución a nivel periférico es debido a la acidificación a nivel de los tejidos por la presencia del CO2. Hay una reserva circulatoria, aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del volumen sistólico. Estos dos elementos hacen que haya más flujo de sangre hacia los tejidos. Aumenta la irrigación con una redistribución del flujo sanguíneo regional. Cambian las cualidades reológicas de la sangre. Hay menor agregabilidad de los eritrocitos, mayor deformabilidad. Los eritrocitos son capaces de atravesar capilares más estrechos. Todo contribuye a mejorar el aporte periférico de oxígeno. Todo contribuye a que las personas en la altura, a pesar de que tengan una hipoxia y estén respirando presiones inspiratorias bajas de oxígeno, por todos estos cambios capilares, circulatorios de los eritrocitos, mantengan un aporte periférico tisular de oxígeno adecuado, sus tejidos estén adecuadamente oxigenados y puedan vivir en la altura. La aclimatación significa hiperventilación, aumento del gasto cardíaco, pérdida de un volumen plasmático, aumento del 2,3-difosfoglicerato y generación de poliglobulia. A nivel respiratorio, cuando yo llego a la paz, lo primero que hago es aumentar la frecuencia respiratoria, por lo tanto aumenta el volumen minutos respiratorio. Al aumentar el volumen minutos respiratorio, estoy sacando el CO2, o sea, se disminuye el CO2. Estoy hiperventilando, el CO2 disminuye. Entonces, al hiperventilar inicialmente en la paz, aumenta el pH, o sea, se genera una alcalosis respiratoria. O sea, en los primeros días hay un aumento del volumen minuto, disminución del CO2, y una alcalosis respiratoria. Indudablemente los primeros días el bicarbonato no cambia porque el riñón no tiene tiempo para excretar el bicarbonato. Pero si uno se queda en la paz, el bicarbonato empieza a compensar esta alcalosis respiratoria y empieza a disminuir el bicarbonato. Y se genera una acidosis metabólica compensatoria. Y obviamente el pH va disminuyendo a medida que pasan los días y después de varios días se estabiliza. La alcalosis respiratoria inicial se estabiliza, la hiperventilación inicialmente elevada disminuye, se mantiene en unos niveles altos, no como estaba inicialmente, sino se mantiene alto. El CO2 se estabiliza en un nivel más bajo de lo normal, el bicarbonato disminuye y el pH se estabiliza cercano a lo normal. El pH se estabiliza cercano a lo normal y obviamente el individuo se ha aclimatado posteriormente con un estado de hiperventilación moderada, un CO2 disminuido, un bicarbonato disminuido y un pH ya equilibrado, y puede vivir en La Paz y recorrer el Prado de La Paz sin mayores problemas. La hipertensión pulmonar de la altura
puede deber a factores funcionales, sobre todo que actúan sobre la arteria pulmonar. La hipoxia alveolar produce vasoconstricción pulmonar hipóxica. Las células musculares lisas se contraen y producen una vasoconstricción, aumento de la resistencia y aumento de la presión pulmonar. Esto está mediado por apertura de canales de calcio, de potasio, liberación del calcio citosólico, fosforilación de la miosina. Todos estos cambios a nivel celular producen contracción de las células musculares lisas. Estos son cambios funcionales. Esto sucede en los primeros días que ustedes van a La Paz. Tienen una cierta hipertensión pulmonar de altura por hipoxia alveolar. Personas que no estamos, no estamos habitados a los 4.000 o 3.800 metros. Cambios funcionales. Sin embargo, si uno vive y se queda en la altura o vive en el alto, se producen cambios estructurales. Hay hipertrofia vascular hipóxica y hay engrosamiento de la capa media de células musculares lisas. Las pequeñas arterias tienen un grueso estrato muscular, hay neomuscularización. Entonces, todo esto ya es crónico. Las personas ya tienen factores estructurales que hacen que esta hipertensión pulmonar sea crónica. Y por eso es que todas las personas que viven en La Paz no tienen pues una presión sistólica pulmonar como aquí en Cochabamba de 25, 30, quizás tengan 45, 50 milímetros de mercurio, porque ya tienen cambios hipertróficos vasculares irreversibles por cambios anatómicos en sus arterias pulmonares. Hay cambios metabólicos en la altura, aumento de catecolaminas, glucocorticoides, aumento de la hormona antidiurética, tiroidea, glucagón, de la insulina. Disminuye la aldosterona, disminuye la renina. Todos estos cambios metabólicos también permiten adaptarse a la altura. Y obviamente todo eso permite vivir en lugares tan bellos como son estos lugares de la altura. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Habrán escuchado? Hola. Sí, doctor, se escuchó. ¿Han escuchado? ¿Han entendido algo? Ya, nos vemos mañana. ¿Tienen preguntas? No. No. ¿Cuántas personas son, pues, las que han asistido?